9:53 a.m. La realidad en relación a los discapacitados en nuestro país es una realidad contundente. En realidad pocas veces se le ve directamente. Estamos hablando de 3.209.271 personas en nuestro país que tienen algún tipo de discapacidad. La mayoría son mujeres, estamos hablando del 57%, mientras que el 43% son hombres, ¿no? Y el 46% de las personas discapacitadas son mayores de 65 años, muchas vinculadas a una situación de pobreza. Y algo que es importante decir, el 77% de las personas con alguna discapacidad no están dentro de la población económicamente activa. Quiere decir que les es muy difícil el sostenimiento de ellos o de sus familias. Dicho esto, estamos con Carlos Merino de Lama, que ha sido presidente de CONADIS, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, para hablar de una nueva ley, una nueva propuesta que hay, que apunta precisamente a darle un equilibrio a ese grupo poblacional que no es poco, es un grupo poblacional importante. Señor Carlos Merino, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todo el Perú y a Radio Programa del Perú. Estoy a sus órdenes, ¿Cuáles son las modificaciones de la Ley General de las Personas de Discapacidad que deberían tomarse en cuenta? Hemos dado algunas referencias de estadísticas para poder poner en dimensión el tamaño del problema, pero específicamente, ¿qué es lo que debería cambiar? Así es. Bueno, se busca siempre las mejoras, por ejemplo, desde la presente ley, que es la 29973, en la que nació a través de una iniciativa ciudadana. También se formuló paralelamente un proyecto 812, y en la cual quedaron artículos. Por ejemplo, tenemos el del tipo de transporte. No está establecido la obligatoriedad que tiene el transporte público para poder transportar a personas con discapacidad. En tal sentido también, incluso para la cuota del empleo, para que toda persona con discapacidad garantice su estabilidad laboral, y es más, que por la discapacidad en sí no pueda ser despedido. Y es más, entre otros de los artículos también que quedó pendiente, y que es el clamor del colectivo de personas con discapacidad, es darle el empoderamiento a nuestro ente rector. No es posible que una institución rectora del Estado con más de 20 años de fundación no tenga aún todavía todos sus documentos de gestión. Es más, la política pública que se ofreció para las personas con discapacidad a la fecha no se ha elaborado, ni siquiera el Plan Nacional de Personas con Discapacidad. Entonces, en ese marco, incluso para los accesos a los servicios y a la atención de salud, que son los que más los que más se privan para la atención de salud, vemos todavía la existencia de la preexistencia. Vemos que en el Perú, pese a tener unas leyes que predominan en Latinoamérica, aún todavía las personas con discapacidad no gozan de estos servicios plenos, como es, y peor aún, si es que quieren tomar un seguro de vida, un seguro contra accidentes, el hecho mínimo de tener la discapacidad los excluye a gozar de esto. Entre otros motivos también lo que es el régimen laboral. No hay estabilidad laboral, ni siquiera el CONADIS mismo cuenta con su régimen laboral ni 276 ni 728. Y para ese empoderamiento que debe tener nuestro ente rector, es que tenga que tener el rango, como tenía antes, como un rango de viceministerio, o el mismo rango de poder depender de la misma presidencia de la República, o el más de la presidencia del Consejo de Ministros, lo cual viene siendo todavía parte del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de la Mujer, y sin embargo no es el ente rector, porque está debajo de un ministerio que aún no ha empoderado esta política pública. De acuerdo. Señor Merino, felicitaciones por el trabajo que usted ha hecho en la CONADIS, tanto en beneficio del 10% concernido por discapacidades, cuanto, y hay que subrayarlo, del otro 90%, que tenemos mucho que aprender en materia de tolerancia para poder convivir todos con el respeto a todos. Pero yo quería preguntarle, ¿qué circunstancias nuevas han sido generadas por la pandemia para las personas con discapacidades? Por lo pronto hay una que es muy notoria, que es la generalización de las bicicletas y de ciclovías, que han alterado el sentido de las calles, porque las bicicletas pueden ir en ambos sentidos
en avenidas que eran solo de uno, y he visto casos de personas que tienen dificultades para cruzar. Explíquenos, por favor, qué nuevas circunstancias se presentan a los que tienen discapacidades en nuestro país. Bueno, puntualmente, para ir a la pregunta, bueno, se podría saludar la promulgación del decreto 1468, en la que determina algunas condiciones de protección y de promoción para las personas con discapacidad, pero que en la práctica aún no se vienen siendo vistas, porque nosotros, previo a la pandemia, nosotros pudimos estar también en su representada y pudimos estar haciendo la voz de alarma, que cuando venga la pandemia, las personas con discapacidad iban las que más iban a privarse de todos los beneficios, de todos sus derechos, desde el aislamiento, desde la forma comunicacional para los diferentes tipos de discapacidades, desde los mismos decretos de urgencia que fueron decretados y que muchas personas que no tenían la discapacidad eran privados o eran suspendidos, y por qué no las personas con discapacidad. Sí. Entonces se ha visto en ese sector que ustedes están puntualizando, que en el sector laboral es la población la que más viene sufriendo, donde vemos amenazada la estabilidad laboral para una persona con discapacidad. En nuestro país verdaderamente peligra una oportunidad laboral, mucho menos para las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas formas de poder seguir implementando, y que la ley lo establece, como es también el Sistema Nacional de las Personas con Discapacidad, el fortalecimiento de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad. El tiempo nos vence, don Carlos Merino de Lama. Estamos seguros que ojalá ahí en el Congreso tomen atención para que se pueda debatir algo que es tan importante y que puede mejorarle la calidad de vida a millones de peruanos. Muy amable.